Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchas informaciones que comentar. Por supuesto, tenemos que hablar sobre la nueva tragedia en Haití, el terremoto. Así como la confesión de los sicarios colombianos de su participación en el magnicidio de Haití. También acerca de la marcha del COVID y sobre todo de la vacunación. También tenemos que hablar sobre el Código Penal que ha sido reintroducido esta semana en el Senado. Y por supuesto el discurso del presidente Abinader el 18 de este mes, esta semana, en el cual propuso 12 reformas. Fundamentalmente, anunció que muy pronto someterá al Congreso una reforma constitucional para consagrar la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y de otros organismos de la democracia institucional. Una reforma para la cual necesitará la oposición y sobre todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Así que quédense con nosotros, regresamos de inmediato. Bien, amigos, el presidente Abinader proclamó los éxitos de la campaña de vacunación del COVID, señalando que la República Dominicana es uno de los países que más rápidamente va o lleva el ritmo para inmunizar a su población. Y se están viendo los resultados. Ha disminuido sensiblemente la cantidad de pacientes graves, los internamientos por COVID, la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Pero además, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, anunció que como ha disminuido la cantidad de gente, la afluencia de público a los puestos de vacunación, han tomado la siguiente decisión. La visita casa por casa ha sido excelente porque muchos de ellos decían que lo estaban esperando, que lo vacunaran como antes, y hacia allá estamos moviendo, buscar ese grupo que nos falta por vacunar en primera dosis. Bueno, y además del tema de la vacunación, que evidentemente ha dado resultados viendo estos indicadores, pues también está la desocupación en el sector privado, así lo dijo el presidente de Andeclib, Rafael Mena, pero también en el sector público. Ayer el doctor José Joaquín Puello, quien es el director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, anunciaba que ya en el materno infantil que se había habilitado para casos COVID en el momento de esa saturación hospitalaria, no queda un interno por COVID, no queda uno. Y en Secanot quedan muy pocos también. O sea que ha sido evidente y notoria la disminución de los casos en República Dominicana y por supuesto que eso tiene que ver con la vacunación. En cuanto al vecino de Haití, comienza a expresarse la solidaridad del pueblo dominicano. Por ejemplo, el Centro Montalvo tiene un puesto para recibir donaciones, alimentos, medicamentos, jabón, detergentes, ropa, carpas y otras cosas que se necesitan hoy día en Haití. Lo que no se ha podido enviar es ayuda médica, a pesar de que el Colegio Médico Dominicano expresó su disposición de enviar médicos a ayudar en Haití. Pero eso es muy complicado por la falta de seguridad. Sí, hay una diferencia notoria entre la situación con este terremoto y la situación que había en el año 2010, cuando aquel devastador terremoto en Puerto Príncipe, y es que en aquel entonces estaba la misión de las Naciones Unidas en Haití, estaba la MINUSTAH, los cascos azules, como se conocían aquí en la isla, que mal que bien mantenían cierta estabilidad y orden, y se pudo establecer un corredor humanitario para las ayudas, para los rescatistas, para la ayuda médica también, y República Dominicana prácticamente sirvió como un puente, hasta a través de República Dominicana llegaron los rescatistas del mundo entero, médicos del mundo entero, toda la ayuda humanitaria, pero desde hace 2 años la MINUSTAH no está en Haití
y la situación de seguridad se ha ido deteriorando considerablemente en ese país. Bueno, tanto que secuestraron a 2 médicos haitianos, incluyendo a uno que es uno de los muy escasos especialistas en cirugía ortopédica, que es lo que más se necesita ahora con todos los lesionados por el terremoto. Entonces, en condiciones como esas, no pueden ir médicos dominicanos a darle asistencia. Sin embargo, la situación es dramática porque ya van más de 2.000 fallecidos, pero con los miles de heridos que hay y todavía con lo que falta por remover de los escombros, se espera que esa cifra siga aumentando, pero con los heridos por falta de atención médica, personas con hemorragias, con fracturas, que necesitan urgentemente ser intervenidas, operadas, y esa falta de ayuda médica es lo que puede todavía incrementar más la mortalidad de este terremoto de 7.2 en la escala Richter al sur de Haití. Bueno, y hablando de Haití, los mercenarios colombianos ya confesaron que perpetraron el asesinato del presidente Jovenel Moïse y contaron incluso detalles. ¿Cuál de ellos fue el que ametralló al presidente Moïse y a su esposa? Que en principio les dijeron que era un golpe de Estado y que el nuevo gobierno los iba a encargar a ellos de la seguridad, pero que luego le dijeron que era a matar, que iban tanto al presidente como a todo el que estuviera en su casa. Y no dejaran, les instruyeron que no dejaran a nadie vivo, a nadie. Y es más, que si había mascotas, que las mataran también. Pero es interesante lo que ellos cuentan sobre lo que se supone que iba a ocurrir después del magnicidio, las promesas que les habían hecho. Incluso cuando ellos salen de la residencia del presidente Jovenel Moïse, hacia donde se dirigen es al palacio, porque les habían dicho que ellos iban a formar parte de la seguridad del nuevo presidente, que sería aquel doctor que hoy está siendo acusado por participar en la organización del magnicidio. Volvieron a señalar también al ex primer ministro como parte de esa conspiración. Lo que pasa es que todas las promesas que les habían hecho eran falsas. Realmente no había un plan orquestado de lo que sucedería después, o por lo menos no se dio. Y ellos tuvieron que meterse, por decirlo de alguna manera, en la embajada taiwanesa, que allí fue donde finalmente los capturaron, luego de enfrentarse a la policía haitiana, que ellos también señalan cómo algunos miembros de la policía participaron en el magnicidio, cómo participaron senadores, incluso una jueza también es mencionada en sus declaraciones. Realmente es de película, ¿eh? Es de película el relato que hacen estos exmilitares colombianos. La cadena Caracol hizo un reportaje muy amplio donde ustedes pueden escuchar los interrogatorios que les hicieron a ellos, narrando específicamente cómo se hizo cada cosa, cómo entraron a la vivienda de Jovenel Moïse, cómo registraron el dinero que se llevaron en maletas, millones de dólares. Sí. Todo, lo narran les todo. Les habían dicho que había más de lo que encontraron, pero encontraron millones. Les habían dicho que el presidente Moïse tenía en efectivo 40 millones de dólares. Obviamente eso era un incentivo para que fueran a matarlo, con la esperanza de que se iban a ser multimillonarios en dólares. No había tanto como les dijeron, pero sí había. El tema es que ya confesaron, implicaron a 2 haitianos, incluyendo a uno que tiene nacionalidad estadounidense, pero ¿quién los va a juzgar? Encargaron a un juez de esa investigación, inmediatamente dijo que él no iba a investigar eso. Es decir, es un Estado fallido. Ahí no hay ninguna institución, no hay justicia, no hay gobernante. Bueno, pero ellos se enfrentan a posible cadena perpetua en Haití, en cárcel haitiana. Pero es Haití. Salen. Bueno, esperemos que no, porque por lo menos los que han hablado en ese reportaje, que lo pueden buscar,
evidentemente sabían a lo que iban. O sea, los que entraron a la casa de Jovenel Moïse sabían, y ellos mismos lo dicen. Sí. Hubo un cambio de orden días previos y ellos fueron a eso, a matar al presidente. Y uno de ellos dice, no solo al presidente, que no podían dejar testigos, que no pero podían quedar testigos, ni mascotas. Si había un perrito, había que matar al perrito. Dígame. El hecho de que la primera dama sobreviviera fue un milagro. Porque se hizo la muerta y le dieron varios disparos. La dieron por muerta. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el Código Penal, que ahora sí se va a discutir. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, Diana, después de mucha insistencia de los proponentes, sobre todo del senador reformista Rogelio Henao, que insistían en que en el Senado aprobaran el nuevo Código Penal sin discutirlo y más aún sin leerlo. Algo insólito. No, y sin tomar en cuenta todas las sugerencias y observaciones que les hicieron distintas organizaciones e incluso poderes también, porque la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, les había señalado una serie de contradicciones y de problemas y de tollos que habían dentro de ese código que iban a chocar con las demás legislaciones y con la Constitución y con los procedimientos. A nada de eso le querían hacer caso, querían aprobarlo tal cual llegó de la Cámara de Diputados, incluso con los artículos que metieron a último momento sin que lo estudiara la Comisión de Justicia, querían pasarlo por agua. Exactamente, bueno. Pero no se dio. El argumento de Rogelio Henao es insólito, que ya los diputados lo estudiaron y lo aprobaron, que no hacía falta que lo hiciera el Senado. Ajá, eso es la profesión de que el Senado está de más. Vamos a hacer el Congreso unicameral, pero pasado mañana. Exactamente, si se aprueba la cosa ya simplemente como lo diga la Cámara de Diputados, ¿cuál es la razón de la existencia entonces del Senado? Ninguna. Para que tantas exoneraciones y barrilitos, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que eso lo dice un senador que fue diputado más de 30 años, porque él tiene 30 y pico de años en el Congreso, y ahora él no se ha enterado de que el Congreso es bicameral y que ambas cámaras tienen que estudiarlo, discutirlo, para entonces aprobarlo. Y dice que no lo leyeran. Eso indica las trampas que tiene. Aparentemente, ante la existencia de un ministerio público que no juega, que es independiente, que es trabajador, que es honesto, que es responsable y que es eficiente haciendo sus expedientes, tanto que la judicatura ha confirmado todo lo que ellos han querido. Cada vez que le dicen año y medio para de prisión preventiva, los jueces, hay que decir que la judicatura se ha portado a la altura en ese sentido. Entonces, lo que se dice es que ante la existencia de ese ministerio público, hay muchos legisladores que temen que en algún momento se abran investigaciones de casos en los que ellos están. Bueno, mira, siempre... Que lo que se busca, perdón, y que lo que se busca es aprobar un código que diga, por ejemplo, robar es delito, pero que no diga que hay prisión por eso. O hacer artículos ambivalentes que cualquier abogado listo le dice al juez, con esto no se puede condenar a nadie, porque aquí dice una cosa, allí dice otra. Por ejemplo, una de las que observó Miriam Germán Brito dice, hay un artículo que sanciona el peculado, pero los delitos por peculado, entonces las sanciones están en otro artículo que no es de eso. Tú dices eso y tú sabes que tú sabes que es lo primero tú sabes lo que es lo primero que me viene a la mente cuando tú dices eso. Odebrecht. Todos los contratos que fueron aprobados en el Congreso, porque todos tenían que aprobarlo el Congreso, y como en esa lista de codinomes, recuerdan, aparecía Casa 1 y Casa 2. ¿Qué será Casa 1 y Casa 2 en esos codinomes? Casa 1 es Casa 1 era el Palacio Nacional y Casa 2 el Congreso. Bueno,
Pues evidentemente un ministerio público independiente que investigue eso, como por ejemplo la construcción de Punta Catalina, que como Sí. no fue parte del expediente anterior, perfectamente puede serlo ahora. Y de hecho, los mismos fiscales, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, han anunciado que habrá un Odebrecht 2.0. Ahora que llega a su final esta fase del primer juicio de Odebrecht, en el que ya están presentando sus argumentos finales, tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa. O sea que Entonces, habrán otras investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en nuestro país. entonces, en el Congreso hay personas que saben que se va a hacer una nueva investigación, saben lo que cogieron porque los sobornos no lo cobraron 3 y 4, lo aprobaron muchos. Y ahí todo el que aprobó cogió, porque ahí no hay tontos. Todo el mundo sabía lo que estaban dando para aprobar eso. Entonces, han visto que la única salida que podrían tener es que cuando los jalen, como dice la gente, cuando los investiguen y los acusen, se encuentren con que el nuevo código no tiene sanciones para eso. Ajá. Es lo mismo que hicieron diciendo, estableciendo que los partidos políticos, eso está en el proyecto de ellos, que los partidos políticos no pueden ser acusados. No, simplemente lo dejaron fuera, o sea, no lo incluyeron como una figura que es pasible de ser penalmente perseguido. O sea, ellos no están incluidos como una figura que puede ser perseguido penalmente. Pero los partidos reciben constantemente miles de millones de pesos del Estado Dominicano, y decir que no pueden ser acusados ante la justicia, es decir, se lo pueden robar tranquilamente, que no pasa nada. No, y además crearle tribunales especiales a los militares para juzgarlos penalmente. ¡Qué belleza!, ¿no? Lo cual ya una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Obviamente, no puede haber una jurisdicción privilegiada para nadie. Por cierto, en estos días en el día, Diana, mostré en un libro del historiador Elías Acosta Matos una carta de el que era embajador de Trujillo en La Habana, que era el poeta Osvaldo Basil, que se entrevistaba a menudo con el dictador Gerardo Machado. Y en el año 33 le escribe una carta contándole a Trujillo una conversación con Machado, y se la va poniendo textualmente lo que le dijo Machado. Y Machado le dice: dígale al general Trujillo que yo soy mucho más viejo que él y que le aconsejo que nunca permita que los militares sean juzgados en tribunales civiles. Consejo de un dictador viejo a un dictador joven. Además, hace 60 años. Y bueno, nosotros en el 2000... No, y aquí, eso fue en el 33. Ah, bueno, hace 80 años. El año 33. Exactamente. Entonces aquí en el 2021 proponiendo eso todavía en un código penal. Sí. Mira, se formó una comisión bicameral, se acordó formar esa comisión bicameral. Habrá que ver ahora quiénes serán los integrantes, pero ya hay otro proyecto que ha sometido un grupo de diputados, otro proyecto de código penal encabezado por José Horacio Rodríguez, pero con diputados de todas las bancadas, del PLD, del PRM, de Alianza País, del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado José Horacio Rodríguez sobre este proyecto. Solicitarle a la Cámara la conformación de una comisión bicameral. Esa solicitud la tiene que conocer la Cámara de Diputados la próxima semana. Ya fue aprobada la agenda del Pleno de los Diputados para la próxima semana. El Pleno va a sesionar 3 días, martes, miércoles y jueves. El martes está previsto que los 2 proyectos que han sido introducidos de Código Penal por la Cámara de Diputados sean colocados en la agenda para ser tomados en consideración. Cuando son tomados en consideración deben ser enviados a comisión. Como hay la solicitud del Senado de que se integre una comisión bicameral, pues eso tiene que aprobarlo también la Cámara de Diputados con una mayoría calificada. Es lo que se prevé que va a pasar. Como sucedió el impasse entre la Cámara de Diputados y el Senado con esta pieza, pues entonces lo que se prevé, el consenso que se está cocinando, es el de que se apruebe una comisión bicameral.
Esperamos, como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, poder integrar esa comisión bicameral en caso de que sea aprobada. Y allí todos los proyectos de Código Penal tendrán que ser enviados a esa comisión y esa comisión tiene que hacer el trabajo. Como hay 3 proyectos, la comisión lo que tiene que hacer es una matriz de comparar cada uno de esos 3 proyectos. Bien, entonces cuando regresemos, el discurso de Abinader, reacciones y sobre todo lo que para nosotros es el tema principal, el llamado a una reforma constitucional para consagrar en la Carta Magna la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, etcétera, 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 etcétera. Regresamos con eso. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana el presidente Luis Abinader se dirigió al país al cumplirse su primer año de gobierno para hablar sobre sus logros, pero también muchas promesas. Habló de 12 reformas que piensa realizar en nuestro país. Por ejemplo, el Pacto del Agua. La reforma del sector agua, para poner en marcha a través de la concertación social un pacto por el agua que ya hemos presentado ante el Consejo Económico y Social, que se extenderá hasta el 2036 con otras administraciones, pero que pueda llevar agua a toda la población dominicana, también que sostenga la creación del sistema de tratamientos de aguas residuales en todo el país, cuando actualmente solo lo tiene un 15% de la población, y mejoras en la tecnificación de los sistemas de riego para aumentar el ahorro de este escaso recurso natural que hoy se desperdicia en más de un 75%. Sí, él dice que con esa reforma se le va a llevar agua a todos los hogares dominicanos, que ahora solo la recibe el 15% de la población dominicana. Pero obviamente usted dirá, pero eso es imposible. ¿Cómo en 3 años que quedan van a llevarle agua a todos los hogares dominicanos? Efectivamente, lo que pasa es que la propuesta es un proceso hasta el 2036. Es decir, es en 15 años. Aún así me lo encuentro mucho para ese tiempo, pero qué bueno que se está pensando en eso y que están dispuestos a poner manos a la obra en esa dirección. El agua, la disponibilidad de agua o la falta de ella se usa hoy día para los parámetros que permiten calcular los niveles de pobreza. Usted puede vivir en un palacio de mármol y si usted no abre una llave y sale agua en su casa, usted es pobre. Sí, ese es uno de los parámetros internacionales para medir la pobreza. Para medir el desarrollo, claro que sí. Otra de las reformas que anunció el presidente Luis Abinader fue una reforma del sector del transporte público y la movilidad urbana e interurbana. De hecho, hizo anuncios de próximas grandes obras, por ejemplo, un monorriel que llegue hasta el aeropuerto, toda la avenida 27 de febrero. También habló de otro en Santiago, habló de un teleférico en Santiago también, de circunvalación en varias provincias, varias propuestas y promesas del presidente Luis Abinader de grandes obras, de carreteras y avenidas. Sí, muchas obras públicas y fundamentalmente viales, además de hospitales y viviendas. Pero bueno, prometió también la culminación de la presa de Monte Grande para este próximo año. Así es, que es una obra muy necesaria. ¿De dónde va a salir el dinero? Eso sería bueno saberlo. Bueno, en eso tiene que ver la reforma fiscal que también se avecina y que se espera que se someta, que se convoque ya en los próximos días al Consejo Económico y Social para empezar su discusión. Pero lo cierto es que las obras públicas constituyen un mecanismo que permite reactivar la economía y la economía se está reactivando. Dicen los economistas y no solo los oficialistas. Él proclamó que la República Dominicana es referente mundial por el manejo de la pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader acerca del tratamiento del COVID-19 en su administración.
Hoy, nuestro país es uno de los de menor letalidad por COVID-19 y tiene el privilegio de contarse entre los 10 con mayor proporción de su población adulta vacunada en todo el mundo. Bueno, mira, fuimos de los primeros en aplicar terceras dosis, cosa que ya se está empezando a hacer en otros países y que se ha ponderado ya para este otoño en grandes naciones. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se empezó a aplicar para las personas que están inmunodeprimidas, pero las farmacéuticas como Pfizer han pedido la autorización a la FDA para aplicar un refuerzo a los 9 meses de aplicado el primero. O sea que eso ya será casi una realidad en el mundo entero. Aquí, por ejemplo, en Canadá, ya en algunas provincias han empezado a aplicar terceras dosis para aquellas personas que se pusieron la primera de una y la segunda de otra, para que puedan tener una tercera igual que la segunda y que eso les permita tener la tarjeta de vacunación con la que puedan viajar a otros lugares. Pero fíjate que hay ciertas condiciones. Aquí no. La tercera, tú vas y te la ponen. Sí. Aquí hay vacunación abierta, sin cita previa. Al contrario, diciendo a la gente, pero vengan a vacunarse, que hay vacuna. Bueno, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para ya inocular a las personas que faltan, porque evidentemente el que a este punto todavía no se ha vacunado es porque tiene algo en contra de las vacunas o por alguna circunstancia de que tal vez esté muy alejado de los centros de vacunación. Por eso es importante ese anuncio que hizo el ministro Rivera de que irán casa por casa a buscar a esas personas que todavía no se han vacunado. Y hay que hacer una campaña más intensa para que la gente vaya a vacunarse. Lo cierto es que, señores, se ha reducido, como ya lo dijimos en el primer segmento, la cantidad de hospitalizados por COVID. Mira, pero sí. Cuando nosotros estuvimos a punto de que colapsara el sistema de salud en un momento. Bueno, pero hasta hace un mes y medio teníamos una saturación en el sistema sanitario y ese esfuerzo que se hizo de vacunar masivamente ha logrado que bajen los niveles de contagio en nuestro país. Pero mira, hubo otro punto de ese discurso que fue la respuesta del presidente Abinader a las críticas, sobre todo del PLD, del ritmo de endeudamiento. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en ese momento al PLD. Este endeudamiento no fue para francachelas o para malgastar o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. Bueno, ha habido una discusión entre el PLD y el PRM con el asunto de la deuda. El vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, le llevó un trofeo de que como los campeones del endeudamiento. Y después los del PRM le llevaron tres trofeos de que como campeones de la corrupción. Pero Cándido Mercedes nos presentó este cuadro, el sociólogo Cándido Mercedes, este cuadro que dice el endeudamiento de cada presidente desde Balaguer para acá. Y ahí lo podemos ver. Fueron aumentando unos y otros después de Balaguer, el PRM, el PRD, Hipólito aumentó muchísimo. Entonces vino el PLD. En el primer gobierno de Leonel Fernández, no solamente no aumentó, sino que bajó porque pagó más de lo que tomó prestado. El único gobierno que lo ha hecho en mucho tiempo. Entonces, luego viene, después de eso es que viene Hipólito y entonces aumenta 300 millones y pico. Y cada vez ustedes pueden ver ahí cómo iba subiendo el promedio de endeudamiento anual. Pero cuando vuelve Leonel Fernández, entonces hizo todo lo contrario a lo anterior. Y fíjense cómo aumentó muchísimo la deuda. Y al salir en el 2012
y entrar Danilo, entonces se le dio con banda. Y en este gobierno, en el año que lleva, se han tomado muchísimos préstamos también. Lo que explica Cándido Mercedes es que cuando los del PLD dicen que el gobierno ha tomado más de 7.000 millones, otros que más de 12.000 millones, él dice, pero ha pagado 7.000. Es decir, que no le pueden contar 14.000, hay que contarle la mitad, porque la otra mitad la pagó. Y ese cuadro que está ahí tiene los registros hasta junio. Por eso la deuda del actual gobierno no está completa ahí, porque es hasta junio las estadísticas. Eso hay que actualizarlo. Pues esa es la situación. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el anuncio más importante que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso, el sometimiento de una reforma constitucional este mismo año. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. A nuestro juicio, lo más importante que dijo el presidente Abinader en su discurso fue ese anuncio de que muy pronto va a someter ante el Congreso una reforma constitucional para blindar la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor del Pueblo y de todas esas cosas. Sí, para que no dependa de la buena voluntad del presidente de turno. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Abinader. Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Lo que llama la atención es el hecho de que la oposición no haya manifestado su apoyo a eso. Porque el presidente no quiso poner a gente de su confianza. El presidente no quiso poner a gente de su partido. El presidente no quiso poner a socios suyos en los negocios. No buscó a personas independientes para todas esas. Bueno, es que al PLD le ha ido muy mal con el Ministerio Público Independiente. Bueno, van ya 4 casos de corrupción que somete el Ministerio Público con importantísimas figuras, exministros, el exprocurador, generales, hermanos del expresidente Danilo Medina, así que también. Cuñados, le ha ido muy mal al PLD. Exactamente. Ahora bien, es un partido, no es una familia, no es la familia Medina o la familia, ¿cómo se llama? Montilla. No, es un partido político. Un partido político al que el pueblo sacó del gobierno y que no se lo esperaban además. Y lo sacaron del gobierno. ¿Y por qué lo sacaron del gobierno? O por la gente, vimos a cientos de miles de personas en la calle reclamando justicia independiente, fin de la impunidad y castigo a los corruptos. Eso fueron lo que lo sacaron. Entonces, la única esperanza para volver es reconciliarse con esa gente y apoyar las acciones en bien de la justicia independiente. Ahora, aquí hay algo importante y es que para una reforma constitucional el presidente va a necesitar a la oposición porque no va a tener los votos suficientes en el Congreso para aprobarla solo con el PRM. Entonces, aquí hay una pregunta importante. ¿Qué pedirán a cambio el PLD o la Fuerza del Pueblo para aprobar esa reforma constitucional? Porque Danilo Medina podría querer rehabilitarse. Leonel Fernández evidentemente no va a querer que Danilo Medina sea rehabilitado. No, entonces, porque ¿será la independencia del Ministerio Público el único punto en la agenda de esa reforma constitucional o se meterán otras cosas ahí? No, que si los oposicionistas ponen ese tipo de condiciones, los oposicionistas, los oficialistas no deben responder a eso. Dice que está bien, pues te voy a dar esto y aquello. No, eso es una necesidad para la institucionalidad de la sociedad dominicana.
el que se oponga pagará un costo político entonces. Mira, pero hay otro proyecto también, está la ley de extinción de dominio, y si por ejemplo piden que no sea retroactiva. Pero que no se, eso no se debe negociar, eso no puede ser objeto de negociación. El tema Óyeme, es que no el tema es que necesitan a la oposición, y eso parte de una negociación política. Mira, lo que la gente estaba pidiendo en la calle, justicia independiente. El presidente, sin que ninguna ley lo obligara, lo prometió y lo cumplió. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los partidos de oposición que no sea apoyar eso? Bueno, si no lo apoyan, van a pagar un costo político también, porque eso se convierte en una especie de promesa electoral, y es de que cuando vuelvan van a volver a hacer lo que hicieron antes. Pero por eso que no lo hablan. Pero mira, habrá otra discusión jurídica también, y es cuál será el mecanismo de selección del Procurador General de la República. ¿Será que el presidente lo nomine y el Congreso lo apruebe? ¿O será el Congreso el que estará encargado de la magistratura? ¿O que será el Congreso? ¿O que será el Consejo Nacional de la Magistratura? En otros países es el voto popular. ¿O será por voto popular? ¿Cuál será ese mecanismo? Bueno, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura, pero hay que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es otra. El procurador no debe seguir siendo miembro del Consejo, porque como constitucionalmente lo nombra el presidente, si viene un presidente y pone a un canchanchan, pone a un Jean Alain Rodríguez, a otro Jean Alain, a unos Desesperéis Céspedes, a Céspedes, ¿verdad? Entonces son 2 votos del presidente. Señores, eso lo reestructuró en la Constitución del 2010 Leonel Fernández para él decidir quiénes podían ser jueces en ese Consejo Nacional de la Magistratura, él con un voto privilegiado si había empate. Lo puso en números pares, pero él tenía más de 4, ¿eh? Y por eso ahí él no tuvo ningún problema. Pero poner números pares en un consejo así, donde siempre tiene que ser none para que no haya empate. Y entonces, ¿qué puso? Que en caso de empate, entonces decidía el voto del presidente, es decir, que ya el voto uno solo, el de él. Exacto. Para que él ponga a las personas que él le dé la gana de poner en la justicia. Bueno, y entonces, ¿quiénes estaban en la justicia? Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, ¿verdad? Radamés Jiménez, procurador general de la República, y en la Cámara Penal de la Suprema Corte, que es la que se encarga de los casos de corrupción, 3 de los 5 jueces, que la presidenta era Miriam Germán, pero le puso otros 3, todos del Comité Central del PLD. Sí. Entonces, eso no puede volver a tolerarse. No, y es evidente que el presidente Abinader va a tener el apoyo de la sociedad para lograr blindar ese Ministerio Público Independiente, porque fue una de sus promesas de campaña, fue uno de los temas que lo hizo ganar, fue la exigencia que tuvo el pueblo en las calles contra la corrupción y la impunidad durante años, en las mayores manifestaciones que se hayan hecho en nuestro país. Aquí la pregunta es, ¿cuál será la actitud de la oposición? No, ¿qué va a hacer la oposición? Pero ya, porque primero no hablaron de eso. Tú no has visto ni a Leonel Fernández, ni a Danilo Medina, ni a Charlie Mariotti, ninguno de ellos. Bueno, hubo una rueda de prensa tan trascendental. No, entonces, mira, si no lo apoyan o si lo impiden, el Ministerio Público de ahora ya está nombrado, la Cámara de Cuentas ya está nombrado, son personas independientes. A diferencia diametral con lo que había antes, con lo que hizo Leonel y con lo que hizo Danilo. Sí, hubo una rueda de prensa del PLD en la que habló Charlie Mariotti y el tema de la reforma constitucional no lo tocaron, hablaron de que el cambio va en reversa, pero a ese tema en específico no se refirieron. Y este pueblo quiere saber cuál va a ser la posición que asumirá la oposición ante esta propuesta del presidente Luis Abinader, que evidentemente va a ser conocida en el Congreso. Yo creo que esa actitud les va a perjudicar más el no apoyar esa reforma para consagrar la independencia de esos órganos. ¿Por qué?
Porque entonces la gente va a decir, bueno, pero la única manera de que haya justicia independiente no es elegir a ninguno de esos. Porque está claro que no apoyan la independencia de esos órganos. Fíjate lo que pasó en la Cámara de Cuentas, con una mayoría de cuadros, de los 5, 4 eran cuadros del PLD, y menos el presidente, y el presidente estaba más comprometido que los otros 4. Entonces, la gente sabe lo que pasó, y la gente sabe las consecuencias, y la gente sabe lo que pasó en la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez. Eso, es decir, entonces, ¿y la gente va a elegir volver a eso? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Es más, lo que han tomado, el camino que han tomado es tratar de desacreditar a Miriam Germán y a Jenny Berenice Reynoso. Resultado, Miriam Germán salió en una evaluación como la funcionaria mejor valorada del gobierno. Entonces, han puesto unos letreros con unos títulos de que Jenny Berenice está llena de odio, y le ponen una foto con la boca retorcida. Ella es litigante. Cuando están litigando, ¿verdad? Claro, eso es lo que se hace en el tribunal, claro. Y la ponen como con una cara de fiera. Está llena de odio. Con eso no van a resolver nada. No, está haciendo su trabajo. Así que, pero tienen la oportunidad de reivindicarse de lo que hicieron mal, pero no quieren, porque aspiran a volver y no es para reivindicar. Ahora, fíjate en una cosa, ya para terminar, en la rueda de prensa del PLD, estaban ahí en la mesa principal dando las informaciones. Charly Mariotti fue el que habló, pero él estaba acompañado de Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, estaba Cristina Lizardo y habían un par de personas más. Pero ante un tema tan trascendental, Danilo Medina no aparece. No. Gonzalo Castillo no aparece. Los que fueron los principales funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que son todos miembros del comité político también, tampoco aparecen. Ellos como que han decidido tratar de sacar las caras más potables para hablar públicamente. Sí, exactamente. Ahora bien, ¿cómo van a convencer a la gente si no apoyan, por ejemplo, la justicia independiente y los órganos independientes? Lo que están prometiendo en realidad con eso es volver a lo mismo, y yo no creo que la gente quiere volver a eso, ¿no? Bueno, Margarita puso un tuit que creo que el hashtag era "hay alternativa", algo así, con el fondo morado, pero bueno, para que se planteen como una alternativa, tienen que romper con todo lo que fue la cultura anterior del PLD, de impunidad, y ese puede ser un gesto de buena voluntad hacia la sociedad dominicana. Pero no están mostrando vocación para eso, para enmendar lo que hicieron antes. Así que realmente yo creo que políticamente no les va a convenir esa actitud, porque es hacerse cuestionables. Es decir, pero entonces lo que pasó no fue una casualidad. Es que eso es lo que hacen. Ellos deberían tratar de despejar esa imagen que se ganaron muy bien ganada. Sí, así mismo. Pero deberían decir, miren, nosotros cometimos errores. Lo único que se le ocurre es decir que el cambio va en reversa, y que estos no saben gobernar. Y hay gente que dice, sí, lo que pasa es que ustedes saben demasiado. Hay máster ahí en robo. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes, Uchi Lora y Diana Lora, una servidora, con el resumen de las informaciones de toda la semana. Gracias por acompañarnos.